Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saludo, les doy la bienvenida a todos y a todas que están siguiendo este curso llamado Ensayo Web. Como primera parte de este sistema, nosotros vamos a ver básicamente, o estamos viendo, mejor dicho, eh, todo lo que es actores, casos de uso y objetos del sistema. De hecho, ya tenemos, como ustedes recordarán, este modelo es una especie de modelo conceptual o de mapa conceptual en el que identificamos al problema que pertenece a una categoría que tiene una prioridad, que es notificado por el cliente, gestionado por funcionarios de la organización, que a su vez se clasifican en técnico, recepcionista y administrador. Tomando en cuenta estos elementos, es como nosotros vamos a desarrollar lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? Viene el modelo de datos del sistema, que básicamente lo que va a realizar o lo que vamos a intentar diseñar es nada más y nada menos que la estructura de la aplicación, ¿ya? Entonces a eso le llamaremos modelo de datos, diagrama, ¿no es cierto? O también conocido como esquema. Y si vamos a un poco más técnico, podríamos llamarle también modelo físico del sistema, ¿vale? El modelo de datos. Bien, si quieres aprender más sobre diseño de base de datos, yo te invito a mi canal en YouTube. Vamos a mostrar aquí rápidamente. Vamos a entrar aquí a YouTube, ¿ya? En youtube.com, tú buscas mi canal, ¿cierto? Si ya estás suscrito, va a ser más sencillo. Simplemente buscas Segundo Galdames, ¿cierto? Ingresas y ahí tengo, dentro de los videos, tengo un curso sobre modelamiento de bases de datos, ¿ya? Que parte cómo transformar ideas de negocio en modelos de datos. Luego tenemos conceptos generales y así iremos avanzando. Así que te invito también para que puedas seguir este curso. Si no estás suscrito, considera suscribirte y aprovecho de agradecer a cada uno de ustedes que son parte de esta comunidad y que pertenecen, ¿no es cierto?, a este pequeño grupo de estudiantes en la que juntos, ¿no es cierto?, aprendemos a desarrollar sistemas. Sin más que decir entonces, continuamos con este trabajo, el modelar bases de datos. Para eso vamos a crear acá un nuevo diagrama, ¿ya? Un diagrama en blanco, lo dejamos en blanco, yo lo creo aquí en la raíz para mientras. Y basados en el mapa conceptual, vamos a crear entonces este modelo de datos, ¿vale? Entonces, vamos a partir por los usuarios del sistema, ¿vale? Vamos a ir aquí al modelo entidad relación que carga. Me gusta esta tablita. Y vamos a seguir un estándar, ¿ya? Que es usado también por muchas herramientas, no solo en PHP, sino en otros lenguajes. Y es que vamos a hacer lo siguiente. Todas las tablas las llamaremos en plural, ¿ya? Las claves primarias las llamaremos con el nombre ID y los campos, ¿no es cierto? Obviamente vamos a seguir todas las formas normales que corresponda para que nuestro sistema eh, no esté complicado, no tenga redundancias y todo eso que afecta a la mantenibilidad. Bien, esta primera tabla la vamos a llamar usuarios, ¿ya? La tabla usuario que va a tener como clave primaria, ¿cierto? El ID, ¿ya? Por ejemplo, podemos guardar acá, digo, el nombre, ¿ya? Quizás un correo electrónico del usuario. Vamos a guardar quizás algún otro dato. Podríamos tener teléfonos, pero lo vamos a hacer
no en esta parte, ¿ya? Vamos a ir explicando esto también. Entonces tenemos el nombre, el email, podemos guardar un password acá, ¿cierto? Un password. Y vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí por ahora. Pero en este sistema vamos a tener roles, ¿ya? Y aquí tenemos algunos roles. Por lo tanto, vamos a transformar estos, inclusive este puede ser, ¿ya? En roles del sistema. ¿Para qué? Para que nuestro sistema sepa que cuando se conecte un usuario, sepamos, ¿no es cierto?, qué rol cumple en la plataforma y pueda tener, de acuerdo al diagrama de casos de uso que hicimos en su momento, ¿no es cierto?, cumplir con esas expectativas. Así que a esta tabla la llamaremos roles. Estas son tablas súper importantes para la seguridad de la información. Y acá simplemente diremos que tenga el rol, tenga un nombre. Esto, si ustedes se fijan, se puede simplemente presionando la tecla suprimir. Aquí en los puntitos se coloca eso, ¿ya? Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que un rol, ¿no es cierto?, puede poseer varios usuarios, pero un usuario pertenece a un rol. Lo vamos a diseñar de esta manera, sencilla. Esto puede variar en función de las necesidades de negocio de la organización. Ahora, para los que no lo saben, esto es una línea de relación que comunica dos tablas, la tabla roles y la tabla usuarios. Para nosotros definir que un rol puede contener a varios usuarios, es decir, una fila de esta tabla puede usar o estar en varias filas de esta otra tabla, vamos a decir que eso es uno a muchos, ¿verdad? Y lo vamos a dibujar así, con esta patita, ¿no es cierto?, de tres líneas, patita de gallo le llamo yo, no sé si así es el nombre, pero tiene una línea también perpendicular que indica que esta relación es obligatoria, es decir, sí o sí un usuario debe pertenecer a un rol, ¿ya? Y en este sería el típico uno a muchos, donde ¿qué nos falta acá? La clave foránea. Aquí es bastante fácil hacerlo. Botón derecho, duplicamos y acá le ponemos, por ejemplo, FK y acá le vamos a poner rol-id, ¿ya? Rol-id. Ahora, este rol en realidad, después ya les voy a explicar por qué, pero normalmente en inglés es role, ¿ya? Pero ya les voy a explicar cómo funciona, porque vamos a usar después una herramienta especial para hacer estas consultas, ¿ya? Así que ya me lo van a entender un poquito mejor. ¿Qué más? Bueno, ya tendríamos básicamente aquí el flujo de seguridad, entre comillas, ¿no es cierto? El control de acceso lo podemos tener aquí materializado en estas dos tablas. Y esto por temas de seguridad, ¿no es cierto? Porque la aplicación, cuando alguien ingrese, tiene que entrar con un usuario y la contraseña, ¿verdad? Y por lo tanto, si pertenece a un rol, ¿no es cierto? Entonces, junto con eso, cada usuario va a tener un nombre, un email, un password y un rol. Es decir, como es obligatorio, sí o sí, al registrar un usuario, le podremos colocar el rol que le corresponda. ¿Cuál rol puede ser? Puede ser, como decimos aquí, un técnico, un recepcionista, un administrador, ¿ya? En el fondo, esta tabla, este concepto de usuario, lo estamos simplificando en esta tabla de usuario, ¿ya? En el curso de modelamiento de datos, que yo les mostré al comienzo de este video, abordo esta problemática, aún no está materializada, pero a medida que avancemos en ese curso, también vamos a entender cómo transformar algunos elementos para este resultado, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el problema? El problema, ¿cierto? Lo vamos a materializar acá en una tablita, la vamos a colocar acá. Bien. Digamos que esta tabla la vamos a llamar incidentes, normalmente se llaman así, ¿ya? Y esta tabla va a tener su clave primaria, y básicamente nosotros deberíamos anotar aquí quizás el nombre del incidente, ¿no es cierto? O quizás la descripción del incidente. Podríamos colocarle un campo acá
descripción de qué se trata, ¿cierto? Puede ser ahí, perdón, ahí me equivoqué de la descripción, ¿ya? Pero aquí lo más importante es que este problema, según este mapa, tiene una categoría, por lo tanto, y una prioridad, ¿verdad? Entonces, si tenemos el problema, vamos a tener que, junto con eso, y la fecha, ¿no es cierto? Pero no anotemos fechas aquí, básicamente, ¿por qué? Porque ya vamos a descubrir que todo eso va a estar cubierto por la herramienta que nosotros vamos a usar, ¿vale? Entonces, tenemos esta otra tabla que llamaremos categorías, ¿ya? Categorías. Bien, entonces también esta tiene un ID y un nombre, ¿vale? O sea, vamos a hacer muy parecido a lo que hicimos en... Entonces, ¿qué significa? Que también, según nuestro modelo, un incidente efectivamente pudiera pertenecer a varias categorías, ¿cierto? Pero le vamos a dejar como que una categoría contiene a varios incidentes y un incidente pertenece a una categoría. ¿Qué nos falta acá entonces? Nos falta, ¿cierto? Vamos a duplicar esto, le vamos a colocar FK de foreign key, la palabra categoría guión bajo ID. Y esto es lo que llamamos nosotros clave foránea, ¿cierto? Categoría ID. Si se fijan en el estándar, las claves primarias las llamamos todas ID. ¿Cómo va a distinguir el modelo, la base de datos, si es el ID de usuario, el ID de rol? Ya lo verán, ¿ya? Pero todo esto está programado de esta manera. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el modelo? Nos dice que se le puede dar una prioridad, ¿verdad? Se le puede dar una prioridad. Por lo tanto, podemos colocar otra tablita por acá, ¿ya? Y decimos, ¿cómo llamamos a esta tabla? La vamos a llamar prioridades en plural, ¿cierto? El nombre de la prioridad va a ir aquí, ¿cierto? Y me parece que aquí le colocamos también el plazo. Vamos a colocarle un plazo de definición. ¿Cuánto tiempo, cierto, puede demorar? Por ejemplo, si aquí dice alto, ¿cuánto tiempo? ¿Ya? Y eso es para darle a quien corresponda, cuando se le asigne la tarea, ¿cierto? Vamos a poder decir consecuentemente cuánto tiempo tiene esta persona, ¿no es cierto?, para asignar. Vamos a duplicar entonces acá y vamos a colocar otra foreign key que es prioridad guión bajo, ahí, ID. ¿Ya? Entonces tenemos la descripción del incidente, la categoría, y acá, ¿no es cierto?, obviamente tendríamos que tener alguna tabla de clientes, ¿no? Una tabla de clientes que pueda específicamente informar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo. Así que vamos a decir clientes. Probablemente aquí vamos a colocar, por ejemplo, el root del cliente, ¿ya? El nombre del cliente, ¿cierto? Y quizás algún teléfono, ¿cierto? Y algún email, ¿ya? Ya vamos a hablar de los teléfonos. Entonces, este incidente es reportado por un cliente, ¿cierto? Vamos a decir que lo reporta con control D. Igual puedo yo duplicar, ¿ya? Y ahí tendríamos el cliente ID y vamos a colocar aquí el nombre o el ID del usuario tipo recepcionista, ¿ya?, que recibe eh, este incidente, ¿ok? ¿Para qué? Para conectar, ¿cierto?, el incidente con el usuario. Entonces, digamos que un usuario puede reportar varios incidentes, puede ingresar y un incidente pertenece al registro de un usuario, ¿no? Así que también podríamos colocar ahí con control de usuario. Todo esto son claves eh, foráneas del sistema. ¿Ven? Entonces ahí como ustedes ven, tenemos los roles, tenemos los usuarios
Y además de eso, tenemos los clientes que van a notificar, ¿cierto? Vamos a tener las categorías, ¿ya? Vamos a establecer prioridad. Aunque, bueno, vamos a ver esto, un detallito de esto todavía, porque me tinca que hay un pequeño detalle que tenemos que cubrir. Ya, a ver, déjenme ver aquí. Ah, esto se me había perdido para allá. Ahí está. Bien, vamos a corregir esto. Bueno, ¿cuál es el tema, no es cierto? Vamos a ver entonces que acá nosotros tenemos que asignar eh, estos, estos elementos, tenemos que asignarlos a un, ¿no es cierto?, a alguien del equipo, ¿no? Entonces vamos a colocar asignaciones, ¿ya? Y, y acá eh, podríamos eh, hacer, ¿no es cierto?, varias cosas que pueden sonar interesantes. Lo primero que tenemos que asignar acá es justamente cuál es el problema, ¿ya? Y lo vamos a asignar a un técnico, ¿verdad? Lo vamos a asignar a un usuario. Así que también, si es que tiene rol de... Yo sé que se puede hacer una tabla especial de técnico, pero sería ver cómo lo hacemos acá. ¿Ver? Ahí. Ahí le ponemos un colorcito distinto. Entonces aquí vamos a, con control D, crear las claves foráneas que correspondan. En este caso, incidente-id, ¿ya? Y aquí tendríamos una F y K, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto? Vamos a asignar a un usuario, ¿cierto? A un usuario del sistema que tiene labor de técnico. Eso por sistema lo podemos filtrar. Le vamos a poner usuario-id también, ¿ya? Obviamente que acá, ¿cierto? Las asignaciones y los usuarios, ¿ya? Eh, van a estar relacionados. Pero este usuario, ¿cierto? Es el técnico, un técnico que tenga rol de técnico en esta sección, ¿ya? Acá podríamos colocar un estado, ¿cierto? Podríamos colocar acá resuelto, ¿cierto? Sí o no. Vamos a dejar como un campo primario, ¿no es cierto? Y una vez que esté el incidente, ¿no es cierto?, en estado de resuelto, debería el sistema notificar al cliente, ¿no es cierto?, que el problema se ha solucionado a través de algún mecanismo, ¿ya? Ahora, las fechas de todo esto ya veremos que se manejan de manera especial a través de la herramienta que nosotros vamos a usar para el desarrollo. Si es que nos faltan algunos de los campos o alguna cosa importante, básicamente lo que obviamente vamos a hacer es modificar el modelo y luego ir modificando el código según sea el caso, ¿ya? Probablemente a esto le faltan detalles, ¿ya? No espero yo tener todo resuelto. Es difícil resolver todo de una sola vez. Pero ya sabemos que tenemos control de acceso aquí, tenemos a los clientes, tenemos los incidentes, ¿ya? Los incidentes, ¿cuál es la prioridad? Aquí la prioridad que digamos, me hace dudar un poquito es, la cargamos en el incidente o en la asignación, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Perfectamente aquí podríamos tener lo siguiente. Aquí podríamos colocar entonces prioridad -id, ¿ya? Sacamos de aquí la prioridad y la podemos colocar aquí. La damos al momento de asignar, ¿cierto? Y acá simplemente lo eliminamos, ¿ya? Esa es una alternativa que podemos tener. Esto lo vamos a ajustar aquí.
para que... Ahí, ahí, claro, para que no se desordene. Ahora, miren, ¿qué es lo que es importante de tener aquí? Nos faltan los teléfonos, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer algo interesante, algo quizás no tan conocido, ¿ya? Pero interesante, que es los teléfonos, ¿ya? Nosotros vamos a hacer aquí lo que se conoce como un modelo polimórfico. Es decir, vamos a tener una tabla de teléfonos para guardar los teléfonos de los clientes y los teléfonos de los usuarios del sistema, ¿ya? Esto no es obligatorio hacerlo en los sistemas, es solamente para mostrar cómo se puede trabajar bajo una herramienta como la que vamos a usar, que es un microframework, cómo lo podemos trabajar como lo hacen otros frameworks como Laravel y otros como Ruby on Rails, por ejemplo, que usan lo que se conoce como modelo polimórfico, ¿ya? Eh, el modelo polimórfico tiene una particularidad. Primero, que aquí nosotros vamos a guardar el número de teléfono, ¿ya? Pero no tiene una clave foránea típica como la que tenemos en las otras tablas, sino que ¿cuál es la gracia de este modelo? Es que pueda almacenar, como ya dijimos, teléfonos tanto de clientes como de usuarios. Como nosotros podemos saber a priori que un usuario con ID X puede ser igual a un cliente con el mismo ID, es decir, con el mismo número, habría que distinguirlo, ¿verdad? Así que vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a marcar acá también como, aunque no es un campo. eh, Vamos a usar el estándar que se llama Telephonable ID. Este campo, teléfono, aquí me falta una O, se escribe así, ¿ya? Teléfono able ID, lo que va a guardar es el ID del usuario o del cliente, ¿ya? Y el campo teléfono able type va a guardar si el usuario, el teléfono que estamos guardando es de un usuario o del modelo cliente, ¿ya? Entonces, para distinguirlo, suponiendo que eventualmente hubiera un usuario y un cliente con un mismo número, ¿no es cierto?, que represente su clave primaria, si estuvieran aquí, no sabríamos, ¿no es cierto?, si un teléfono es de usuario o de cliente. Para distinguirlo, usamos Telephonable Type, ¿ok? Entonces, esta es una manera de resolver. No es la única, ¿ya? No es la única. Otra alternativa habría sido colocar o crear una tabla teléfonos para clientes y otra para usuarios, ¿verdad? Pero hay veces que conviene tener un solo elemento. Pero vamos a aprovechar para mostrarles a ustedes qué son lo que conocemos como relaciones polimórficas. Más adelante, por supuesto, vamos a ir trabajando esto de manera eh, más documentada, ¿no es cierto? Todavía no me quiero adelantar a todos los casos, pero para que ustedes lo documenten por ahí, esta tabla teléfonos entonces va a permitir guardar teléfonos tanto de usuarios como de clientes, ¿ya? Y ahí tendríamos más o menos resuelto con el modelo de datos, ¿no es cierto?, el sistema de información que estamos creando. Como vieron ustedes, hay más elementos que los que habíamos colocado en el modelo, en este mapa conceptual. Tenemos más elementos y por lo tanto lo que corresponde aquí es, por supuesto, analizarlo y luego diseñarlo de esta manera, ¿ya? La herramienta que vamos a usar nos va a permitir trabajar de esta forma. Y aquí hay un detallito sí que quiero agregar, ¿ya? Hay un campo que quiero agregar aquí, que es el campo activo, ¿ya? Significa que, ¿cierto? Ahí, ahí está. Bueno, ahí se me movió esta línea. Entonces, como les decía, este campo activo va a permitir activar o desactivar usuarios, ¿ya? Y como estos usuarios van a estar conectados tanto a incidentes como a asignaciones, no conviene eliminarlos. Entonces los vamos a activar y o desactivar, ¿vale? Bueno, eso es lo que tenemos desarrollado hasta aquí. Por supuesto que vamos
permitir que este modelo esté compartido en la descripción de este video. Les agradezco enormemente su participación. Este es un video un poquito más largo del habitual, pero es parte del proceso de trabajo que tenemos que desarrollar, ¿ya? Para lograr un sistema más o menos acorde a las necesidades que se nos plantea en el caso. Muchas gracias por estar en comunicación, por participar. Les invito a suscribirse. Aquellos que no lo han hecho, activen las notificaciones para que estén al tanto de las novedades del proyecto. Y además de eso, denle al botón me gusta para que así puedan seguir apoyando esta iniciativa. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.